Abba, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tarde. Te agradecemos, Padre, por habernos traído con bien. Te agradecemos, Padre, porque no hubo nada que impidiera que nosotros estemos el día de hoy aquí para recibir el estudio, Señor, para recibir ese conocimiento que enriquece nuestros espíritus, Señor, ese conocimiento de tu palabra. Te agradecemos, Padre, por todo aquello que nos vas a enseñar el día de hoy. Y te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, para que haya entendimiento en nosotros. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Abba, que sea tu Ruach el que guíe en todo momento, Señor, las palabras del pastor, así como la alabanza. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Abba para preparar nuestro espíritu. Acuérdense que nosotros al mismo tiempo que ministramos, se nos es ministrado a través de las alabanzas para que podamos preparar nuestro espíritu a recibir a nuestro Abba. ¿Amén? Muy bien, pues vamos a iniciar. Debemos adorar.
que Él es nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y precisamente eso nos da una identidad, y es que confiamos nosotros en Él, sabiendo quiénes somos. Amén. ¿Quién soy yo para quebrar ese corazón? Encuentro en mi perdición su amor puro, su amor puro. Libre soy de él, libre de verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy de rescate, su gracia, aun siendo yo un pecador. Así es, sabemos que somos hijos del Padre, y en eso declaraciones que está puesta nuestra confianza, en saber que Él como Padre nunca nos dejará. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy,
Somos hijos de Dios y hay que dar gracias por eso. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias. Amén. Somos hijos de Dios. Sí lo somos. Eso es lo importante. Sí lo somos. Somos hijos de Dios y sí lo hacemos. Sí, va a dar la es importante que veamos y bueno, retomemos por qué no iniciamos con la parte de Pesaj, los estudios de Pesaj antes de la festividad que estamos por celebrar la siguiente semana. De hecho, bueno, ahí nada más para separar o apartar de repente algunas dudas. Hay personas que van a celebrar Pesaj en una fecha diferente. Por ejemplo, Michael Root lo va a celebrar, lo celebra él el 17, creo que es. Lunes 17, que es cuando él lo va a estar celebrando, ¿no? La mayoría del pueblo en general, de los que nosotros seguimos en cuanto a raíces hebreas, Liliana, Claudio, Yusteli, todos, bueno, va a coincidir este año que se celebra el 15 en la noche, viernes 15 en la noche, estaremos teniendo lo que es la cena de Pesaj, ¿no? La cena de Pesaj. Y en Shabbat estaremos teniendo, como ya lo habíamos platicado, la parte de pan y sigado. Viene ahí en el calendario también de la congregación, bien establecido así. Entonces, bueno, nada más para que algunos, creo que también el Roe Palacios lo va a celebrar, no sé si lo va a celebrar en 2 semanas, o ya lo celebró, o estaba también, él sí tiene una diferencia como de días, más o menos interesante, pero bueno, nosotros vamos con pues, todos los que más o menos seguimos, estudiamos y damos la parte de cuando inicia la Nueva Nueva. Luego no hay mucho pierde porque inició ahora en el viernes en la noche, ya para el viernes, más bien el sábado para viernes, se estaba ya dando, para domingo sí, se estaba dando lo que era ya se estaba contabilizando ya como el primero de David, ¿no? Y es interesante que se considere como el primero de David porque decía, nuestro que escuchaba de Bill, decía, normalmente Dios Dios no se equivoca. Y cuando vemos, es bien interesante que el mundo en general te desea feliz año nuevo cuando ves que todo alrededor está muerto. Está en invierno, está en la temporada, todo, no hay árboles frutales, todo está así con frío. Dice, pero cuando Dios determina precisamente que le dice a su pueblo que este será el inicio del año para todos ustedes, precisamente se da en la temporada cuando todo empieza a traer vida, empieza a florecer, empieza a traer vida. Entonces esto nos debe de llevar a nosotros a entender que siempre que nos preparamos para iniciar, es un cambio de estación, es un cambio, es algo que Dios quiere traer vida y quiere renovar a todos y cada uno de nosotros. Y escuchábamos hoy en la mañana y le platicaba a mi esposa, ¿lo está escuchando el servicio? Sí. Y decía que siempre, es cierto, siempre que nos preparamos para iniciar a una temporada de festividades, siempre hay cambios, y hay cambios que son positivos, y hay cambios que son, que nos van a sacudir, ¿no? Hay cambios que nos van a sacudir. Pero decía que me gustó la frase, dice, ¿cómo se llama? Las crisis no forman a los hombres. Las crisis lo único que hacen es revelan al hombre que es.
Y esto es interesante porque cuando somos sometidos a crisis, Dios permite que salga, y muchas veces lo que sale cuando somos oprimidos, cuando somos apretados, cuando somos estrujados, prensados, no sale lo que nos gustaría que saliera, ¿no? Sino muchas veces sale la parte de nuestra humanidad, nuestro ser hará, ¿no? Sale nuestra naturaleza caída. Y eso Dios permite que salga, ¿por qué? Porque precisamente lo quiere fuera de ti, ¿no? ¿Sabes qué? No quiere que esté fuera de ti, no quiere que forme parte de ti. Entonces muchas veces en ese apretar, en ese molear, en ese llevarnos, pues el Señor nos va a estar llevando a que podamos ser purificados y que nuestra fe pueda ser más preciosa que el oro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Regresando al tema, ¿por qué era importante revisar este tema con respecto a Pesaj? Primero en Shabbat, Fabricio nos va a dar lo que es una introducción a lo que es Pesaj, de acuerdo al contexto bíblico e histórico que se va a dar en Éxodo capítulo 14. Sin embargo, hay una cláusula importante que tenemos que revisar, porque habla precisamente que no podían participar de Pesaj, no podía participar de Pesaj aquel que no estuviera circuncidado. Y entonces, esto que parece un tema menor, en muchas comunidades se vuelve un tema sumamente controversial. Y entonces hay personas que inclusive no participan en la fiesta por no estar circuncidados. Entonces, vamos a entrar. De entrada, vamos a ver lo que dice la Escritura. Y vamos a dejar que sea precisamente nuestro Abba el que nos vaya guiando y el que nos vaya llevando toda. Vamos a ver, dice, señal del pan. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando la semana pasada? ¿Fue pasada? Sí, ¿verdad? Sí, la semana pasada. ¿Cómo ha cambiado la vida? Las vueltas que da la vida. Bueno, así es. Vale. Revisamos la semana pasada, pues es la primera, por favor. Revisamos, nos habíamos quedado revisando un versículo ¿se acuerdan de la misión de Pablo? Veíamos que la promesa, establecíamos parámetros de que todo aquí, el tiempo, el orden de los factores, sí altera el resultado. ¿Se acuerdan que habíamos establecido que desde el capítulo número 15, Yahweh le había dado, es más, desde que es llamado a Abraham, Yahweh lo habla y le dice que le daría a él una tierra en la cual él viviría, ¿no? Una tierra sería dada ¿para quién? Para él y para su parentela. Una tierra en la cual él habitaría, sin pedir en ese momento nada más que él obedeciera, que él saliera. Vamos a ver que en el capítulo número 15 ya lo establecimos, en el capítulo número 15 Yahweh hace un pacto con él. Yahweh hace una manifestación con él, le da, después de que acaba de suceder, de que acaba de librar a su sobrino Lot, todo lo que pasó con los reyes de Sodoma y de Gomorra, toda esa situación se da, y entonces se le aparece Yahweh a Abraham y le dice: yo te voy a dar toda esta tierra, toda la tierra que tú ves, yo te la daré aquí a tus descendientes por posesión. Y le dice, ¿sabes qué? Y en tus semillas serán benditas que todas las familias de la tierra. Establecíamos que la palabra sera en hebreo es esperma, que significa semilla, simiente. Dice, en tu simiente, en tu sera, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y establecíamos cuál era la simiente a la que Yahweh se estaba refiriendo. Porque recordemos que Abraham tuvo muchos hijos, no solamente tuvo a Isaac, sino tuvo a Ismael. De hecho, precede a Isaac, lo precede Ismael. Y después de Isaac, tuvo más hijos con esta... ¿Cuál es el nombre? ¿Cetura? Tú tienes más hijos con ella, ¿no? Entonces, cuando Yahweh está haciendo la promesa, tiene en mente ¿a quién? La tierra, que en este caso que va a bendecir, está hablando de la tierra prometida, por la tierra que va a bendecir en cuanto al vientre que Dios iba a preparar para que esa semilla pudiera ser fecunda o que pudiera plantar y traer el fruto que Yahweh esperaba, era en Sara. Veíamos que se establecía en Sara. Entonces, en el capítulo 15, vemos que no le dice, solamente le dice que su descendencia será bendita. Inclusive,
¿Se acuerdan que él dice, bueno, este Damaseno va a ser el que va a heredar mi tierra? ¿No? Y dice, no te va a heredar, sino va a ser alguien que salga de tus lomos. Pero en el capítulo 15 no hace la mención de que va a ser con Sara. ¿Qué vemos en el capítulo 15? Bueno, que él hace el pacto de las mitades, pasa Yahweh por el medio, es un pacto unilateral de las condiciones que él había establecido previamente. Desde que llamó a Abraham, le dijo lo que él iba a hacer. Dice, y era un pacto que el día de hoy nos tiene a nosotros en este lugar, porque es un pacto que tiene que ver no con lo que Abraham iba a hacer, sino con lo que Yahweh iba a hacer. Entonces, eso está sentado de manera muy clara y está sentado precisamente, por eso se conoce como el pacto de las mitades, el pacto en el cual Yahweh pasa y dice la Escritura que no pudiendo jurar por otro, sino más grande que él, jura por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el compromiso de Dios a que se cumpla la palabra que le da a Abraham tiene como garantía al mismo Yahweh. Tiene como garantía, es decir, yo lo dije, lo prometí por mí y se va a cumplir. Por eso, cuando entramos a la parte del famoso estudio de la teología del reemplazo, pues el decir que ahora la iglesia sustituye completamente a Israel, que Dios ya se olvidó de Israel, que Dios ya se apartó de Israel y que ahora la iglesia es el nuevo Israel de Dios, es algo completamente herético. Y lo tenemos que tachar de esa manera. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque el pacto Dios lo estaba haciendo, no dice ahí con los hijos espirituales. La palabra, inclusive Pablo lo va a explicar de manera muy clara, lo veíamos la semana pasada, habla de la simiente, no que fuera una, dice no que fueran muchas, sino habla de qué, de la simiente, que era una, que era quién, que era Yeshua, porque a través de él vendría la parte de la redención del pueblo. Pero ¿a quién iba a redimir? Cuando entiendes Torah, entiendes que el pariente redentor podía redimir ¿a quién? Al hermano que estaba caído en desgracia, al pariente que estaba caído en desgracia. El pariente redentor podía ser benigno y benévolo con alguien más que no fuera de su familia, podía ser, había normas que establecían que fueran, que dieran de comer a los pobres, pero la redención estaba establecida solamente para alguien que había perdido su herencia. Y eso solamente podía aplicar a quienes, a los descendientes de la simiente. Quiere decir, cuando no conocemos el misterio de las dos casas, pues entonces por eso estamos llegando a conclusiones erróneas y creyendo que ahora, bueno, pues la iglesia es el nuevo Israel de Dios, cuando la iglesia realmente vive dentro de Israel, dentro de Efraín, dentro de los dispersos entre las naciones. Y hablábamos un poco de la misión que Yahweh le había dado a Pablo. ¿Se acuerdan que decía en Hechos capítulo 15, se los dejé de tarea, ¿alguien lo buscó? No. Muy bien. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Aquí es bien interesante, les platicaba que aquí Pablo no está persiguiendo cristianos. No existen los cristianos en esta época. Pablo está persiguiendo a sus hermanos, a judíos que invocan el nombre de Yeshua. Entonces es importante que entendamos este contexto. ¿Por qué? El Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿qué? De los gentiles. La palabra gentiles es goim, Melach Goim. Cuando ya decíamos que esto lo conectábamos a la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham en el capítulo 17, que en él serían benditas todas las familias de la tierra y de él saldrían ¿qué? Reyes y sacerdotes. Bueno, de reyes y de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando nosotros lo leemos en español, el I, la I que sirve como conjunción, pues nos marca y nos denota a nosotros, ya nos pone como que algo que es aparte, ¿no? Es gentiles y reyes e hijos de Israel, como que lo dividimos en tres montoncitos, ¿no? Les vas a aplicar a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Sí queda claro? Sin embargo, cuando dame el tiempo,
Cuando nosotros nos vamos al Strong, les dije que buscaran la palabra, la letra I, que es la que se ocupa. Y la letra I es Strong 5037, dice, es una partícula, ¿qué es una partícula, un disyuntivo, y es bien interesante porque aquí la definición es así, similar, pero quiero que vean esto y yo les estoy marcando. ¿Quién es el que se encarga, si es una conjunción, por qué esa conjunción, quién determina que tiene las palabras así fácilmente, aunque después, entonces, juntamente, o también y tampoco? El que está traduciendo, el que está haciendo la traducción del texto, esto, ¿qué va a hacer? Está haciendo la conexión en base a lo que está leyendo, pero aquí, cuando nosotros leemos, vean cómo cambia, cuando dice, me será testigo a los gentiles, también a los reyes, también a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? No los está englobando, no los está separando, sino está diciendo que los está conjuntando en un solo grupo. Está conjuntando la parte de ambos pertenecen a esta cuestión. ¿Qué quiere decir? Que estos reyes y que la promesa que Dios le estaba dando a Abraham tendría que ser establecida ¿con quién? Con los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos Melach Hagoín, estos descendientes que serían entre las naciones, multitud de naciones, los que tendrían que ser llamados y tocados? ¿Por qué? Para que nuestro Abraham los pudiera hacer. Entonces es importante esto, ¿sale? Que me gustaría que dejáramos establecido, ¿sí? Aquí, bueno, una aplicación que tengo precisamente del Strong dice que también está correlacionado con la 2532, que es aparentemente partícula primaria, teniendo fuerza copulativa y a veces también cumulativa. Y también aún así, entonces, también, etcétera. Son como tipo artículos de conexión. Así es. Entonces, es importante que lo podamos como que tener bien claro, establecido que la promesa va dirigida hacia quién, hacia los hijos de Israel, hacia los hijos de Israel, y a todo el gentil y a todo extranjero que quiera sumarse dentro del mundo, ¿vale? Entonces, vamos a retomar, y antes de entrar a los siguientes puntos, me gusta aclarar 3 puntos que vienen ahí, que son muy importantes. El tema que vamos a ver no es de salvación, no es tema de salvación, ¿y qué dice? No es tema de salvación. No es tema de salvación, no es tema de salvación y no es tema de salvación. Entonces, de antemano tenemos que ser claros y siempre, buscamos usarlo en la parte de las escrituras. Nosotros, por lo menos su servidor, nunca ha establecido el tener toda la verdad. No podemos decir eso. Yo entiendo que voy a hablar de lo que el Señor me ha mostrado a través de las Escrituras, ocupando las herramientas que también Él nos ha dado a través de la interpretación que Él nos ha mostrado a través y ocupando solamente la Escritura. Pero siempre tenemos que dejar la puerta abierta a que probablemente, seguramente, estemos mal. Entonces, la Escritura dice, no conocemos todo al 100%, sino en parte conocemos, y así como en parte conocemos, en parte pensamos, pero llegará el momento y llegará el día en donde conoceremos plenamente. Entonces, ese es mi punto de vista y también debería ser el suyo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estar casados nunca con alguna postura. Tenemos que estar siempre en la disposición de ¿qué? De buscar. Ahora bien, lo que podamos exponer el día de hoy aquí, si Abba te está mostrando algo diferente, yo no puedo decirte que no lo hagas. No puedo decirte que no lo hagas porque al final de cuentas la obediencia que Dios te manda no es a mí, sino la obediencia es a lo que el Padre te está mostrando a través de las Escrituras. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, simple y sencillamente les voy a hablar de lo que el Señor me ha permitido ver a través de, dedicarle esta parte de Él es uno. Entonces vamos a la siguiente, y ahora sí, vamos a ver, ¿se acuerdan de las reglas de interpretación?
¿Cuáles son? Ley de la primera, extrapolación, revelación progresiva, Y 2 o 3 testigos. la parte de 2 o 3 testigos. Yeshua mismo establecía esta parte de que por boca de 2 o 3 testigos, la Torah lo establece, ¿no? Por boca de 2 o 3 testigos, permanece uno, o por boca de 2 o 3 testigos, se derrumba algún testimonio, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Es bien interesante, estas leyes de interpretación, de hecho, realmente son 7. Aquí podemos meter Calva Omer, que son las reglas de interpretación, por ejemplo, de Hillel, ¿no? Calva Omer es lo que establecemos en hebreo cuando 2 mandamientos, que es mucho de lo que va a suceder aquí, Calva Omer es uno de los ejemplos más claros en los cuales va a aparecer que 2 escrituras van a chocar entre sí. Calva Omer es cuando una escritura tiene más peso. ¿Qué es el principio? ¿Cuál es el principio aplicable? El principio que demuestre o que preserve la existencia de la persona. ¿Sí que? O de la persona que va a vivir o del animal. Un ejemplo de Calva Omer es, hablábamos por ejemplo hace rato con una hermana que llegó a la casa y estábamos hablando precisamente del tema del Shemitah, del tema de los 7 años de descanso, el 7º año, el famoso año sabático. ¿Cuántos han escuchado el famoso año sabático? ¿Alguien sabe de qué se trata realmente el año sabático? ¿Lo han leído en las escrituras? ¿Saben cuál es el mandamiento? Dejar descansar la tierra. Dejar descansar, fíjense, dice, es dejar descansar la tierra. No te dice que dejes de trabajar. Muchos lo han tomado como la parte de que dejo descansar la tierra igual allá no trabajo. No, la tierra va a reposar. Tú vas a vivir, sí, en el contexto. Recordemos que cada uno tenía que llevar su parcela, el mandamiento de Dios lo estaba estableciendo para cuando estuvieran en la tierra. Cada uno iba a tener su tierra y esa tierra la tenía que trabajar, la tenía que labrar, pero al 6º año iba a ser tanta la bendición que el 7º año no iban a tener que sembrar y que esa bendición les iba a permitir estar durante el 6º año, 7º año y principios del 8º año mientras ellos sembraran la tierra y se esperaran a que llegara la cosecha del 8º año. Entonces es ahí cuando ellos tenían que volver ya podían recoger de esos frutos. Ahora bien, ¿qué iban a hacer ellos durante todo ese 7º año? ¿Iban a no trabajar? No, porque tenían animales que mantener, tenían que darles de comer a los animales que tenían ahí. No es de que, ya, pues es mi año, es sabático, es mi año de descanso, ya no trabajo. Imagínense, ¿no? Las mujeres que tenían que hacer las labores del hogar, que estaban en el hogar, decían, oye, pues no trabaja y yo todo el 7º año lo voy a tener que estar aquí, lejos de que me ayude. No, o sea, no era de que no tenían que trabajar. Reposo no necesariamente significa no trabajar. La parte de reposo significa que era un tiempo en donde la tierra, ¿qué iba a hacer? La tierra se iba a renutrir para poder seguir dando el fruto que necesitaba. Ese año también a nosotros nos servía ¿para qué? Para volver a nutrirnos ¿de qué? De estar y confiar en la presencia y en lo que Dios iba a establecer en todos y cada uno de nosotros. Entonces, este tipo de mandamientos es importante que los podamos entender, porque vamos a ver que la Escritura no tiene errores. Entonces, cuando vemos que 2 mandamientos chocan, tendremos que establecer y tenemos que pensar en la mentalidad precisamente hebrea, en la mentalidad que era y que permeaba en ese tiempo. Entonces, vamos ahora sí, recordando las redes. Contexto. El contexto nos va a servir para establecer momento, modo, lugar, ocasión. El contexto de las situaciones es muy importante. ¿Por qué? Porque bajo el contexto determinas pues si una falta fue realmente grave, ¿no? O sea, decías, ¿sabes qué? Es que, no sé, no sé, y hay muchas circunstancias de contexto, ¿no? Se pasó el alto,
Entonces, se califica como si se pasó al alto. Pero revisas la parte del contexto, ¿no? O sea, que se tuvo que pasar porque venía un trailer atrás que se quedó sin frenos y se lo iba, o viene una ambulancia, ¿sabes qué? Viene una ambulancia, espérate, entonces hay que revisar la parte, y digo, el contexto siempre nos ayuda a comprender mejor las cosas. Ley de la primera mención es, aquí se va a mencionar por primera vez la palabra circuncisión. Entonces, la circuncisión tiene una aplicación, porque esta aplicación tendrá que permanecer y será aplicable desde que se menciona hasta el final de las Escrituras. Entonces, no puede ir en contra, se tiene que cumplir. ¿Vale? ¿Qué dice extrapolación? La vamos a ver, si la vemos aquí, la tendremos para que sea, si entendemos que Dios no cambia, tendremos que verla en el principio y tendremos que verla al final. ¿Sí queda claro? Sí. La relación progresiva, punto muy importante. ¿Qué quiere decir? Dios fue revelando su plan, dice la Escritura que nos contó el final desde el principio, pero conforme fue pasando la historia, Dios fue revelando, fue quitando el velo de las cosas que iba a hacer. Ahora, ya las había anunciado, lo vamos a ver ahorita como Yahweh ya había anunciado, pero ¿qué pasaba? La revelación, ¿para quién se la da? La revelación es para nosotros, porque en la mente de Dios no hay nada nuevo que revelar, puesto que Él conoce todo. ¿Para quién es la revelación? Para nosotros. Porque conforme vamos avanzando en la Escritura, vamos entendiendo y vamos acomodando las piezas y el Señor va mostrando. Esto quería decir desde el principio. ¿Vale? 2 o 3 testigos, vamos a buscar en la Escritura. No podemos hacer una doctrina de un solo versículo, tendremos que buscar toda la Escritura. ¿Para qué? Para que la suma de la verdad, la suma de su palabra se encuentre. Entonces, vamos a leer mucho el día de hoy. ¿Sale? Vean la siguiente. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, estamos en Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Una cosa importante que tenemos que establecer ahí. Hasta ahorita que estamos leyendo, ¿de qué se trata el pacto? Estamos estableciendo que el pacto, Dios está estableciendo aquí, no un pacto, sino está estableciendo una señal del pacto. ¿Qué quiere decir? Porque el pacto ya previamente había sido anunciado. Aquí no hay otra cosa que Dios esté anunciando de más conforme a las promesas, porque recordamos que las promesas, ¿qué estamos esperando nosotros? Las promesas y la herencia que Dios había anunciado a Abraham. ¿Queda claro? Aquí, ¿por qué pasa esto? Contexto. ¿Qué acaba de suceder en el capítulo anterior? ¿Alguien se acuerda? En Génesis capítulo 16. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 16? Cuando esta Sara de Ismael rentó el vientre de su sierva, ¿no? Para que pudiera tener hijos, pensando que como con ella no era el pacto, pues con mi esposo. Así es. Hijos Contexto, acuérdense que el pacto empieza, el capítulo 17 empieza diciendo, quiero que andes delante de mí, que seas maduro. La palabra maduro aquí se traduce como perfecto, pero la palabra en hebreo es tamim.
Y la palabra también significa que obtengas madurez, que seas maduro, que tengas discernimiento. que seas maduro, así es que estés bien delante de mí. ¿Qué había hecho Sara? ¿Quién les dijo en el capítulo anterior que se acostara con Agar? Sara. Sara, y Abraham dijo, pues va. Pues, ¿por qué? Tú me la diste. Y Abraham dice, pues va. Pero tú me diste chance. Tú me ¿no? dijiste. Tú me diste entrada. Yo ni la quería. Tú la pusiste ahí en modo de despreciarla. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que todo el capítulo 15 nos da contexto. ¿Por qué? Porque ya nació, y aquí Abraham va a hacer referencia a lo que acaba de pasar en el capítulo 15. Aquí Abraham va a hacer referencia. Y Abraham entiende, ¿sabes qué? Ya nació un hijo, ya tengo el hijo que Dios ha esperado, que Dios ha establecido. Sí. Para mí me entra una duda. Si Sara le comentó que, bueno, si no es conmigo el pacto, pero va a ser contigo, ahí también Sara le puso la duda a Abraham, ¿no? Sí. No, de hecho, acuérdense que platicábamos que la sierva iba a nacer, que cuando naciera el hijo ella lo iba a recibir entre sus piernas. Y eso era tomado como un hijo de ella. Por eso ella lo ofrece, porque era sierva de él. Entonces dice, cuando ella parta, el hijo nacerá sobre mis rodillas y entonces era como una extensión de mí. O sea, realmente las siervas no se consideraba que valían, sino literalmente estaban rentando el vientre y lo que iba a nacer de ahí, al ella recibirlo, va a ser mío. ¿Qué va a pasar? Yahweh no va a permitir que suceda eso. Y vemos que desde que está encinta Agar se pone brava, y entonces, lejos ya de querer al muchacho que hace esta Sara, inclusive los empieza a oprimir hasta que se vayan. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Regrésate y ponte sumisa delante de tu señora. Ponte sumisa delante, ¿para qué? Para que lo tengas. Y vamos a ver cómo esto es muy importante. Pero de esa decisión, de esa mala decisión, Yahweh sabía, sí. Ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué estaba estableciendo Yahweh? Estaba estableciendo con Abraham ahora una señal. Y muchas veces yo platicaba en la semana con Pati y le decía que ahora bueno, pues estamos orando y pidiendo que el Señor nos muestre su voluntad. Porque escuchamos sus promesas, escuchamos su palabra, vamos a la Escritura y cuando leemos las promesas del Señor decimos, amén, gloria a Dios. Pero luego llega el momento en donde tienes que caminar. Y muchas veces yo le decía, muchas veces me gustaría pedir al Señor que le enseñe, que le ponga foquitos, ¿no? Ponle foquitos, ¿no? Ponle neones, ¿no? Que diga así que como por aquí, vete por acá, ay, por acá, por acá. ¿Por qué? Porque la verdad somos muy torpes. Bueno, yo soy muy torpe. Y ¿qué pasa? Muchas veces al no ver, ¿qué es lo que lleva a tomar la decisión, una mala decisión a Abraham y a Sara? El tiempo. El tiempo lleva a tomar una mala decisión a Abraham, el tiempo de no ver el cumplimiento de la promesa de lo que Dios ha establecido. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Toman una mala decisión. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Dios le va a poner foquitos. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Se va a poner una señal, ¿en dónde? En el prepucio, en el pene. Y dices tú, ay Señor, ¿por qué ahí? ¿Por qué escogiste ahí? Porque todo está hablando, todo lo que Dios estaba hablando desde el principio de la semilla tenía que ver con el sistema reproductor del hombre, que era el método en el cual él iba a poner la semilla. Entonces Dios desde el principio le dijo, tu semilla va a permear, tu semilla va a estar. ¿Qué pasa? Pasa lo de Agar, pasa lo de... Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Para que te acuerdes, cada vez que te den ganas, o cada vez que te entre la duda, ahora vas a tener una señal, un memorial. No es el pacto, sino es un ¿qué? Un memorial, un recordatorio de la promesa que yo hice contigo. Y ese recordatorio va a ser ¿qué? Que vas a circuncidar a todo varón de tu casa. Vas a cortar, dices tú, ay Señor, pero ¿por qué? Porque precisamente ahí
que es algo que tiene que ver con lo íntimo y con el hecho de que la promesa está ligada, la señal está ligada ¿a qué? A la descendencia. Entonces, cada vez que te acuerdas que te vas a acostar y que vas a tener, te vas a acostar y vas a ver el recordatorio en tu carne de esa promesa. Ese golpe, esa situación iba a establecer que un recordatorio. ¿Y qué crees? No solamente va a ser un recordatorio conmigo, sino contigo, sino va a ser un recordatorio con toda tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Le vamos a poner foquitos a toda tu descendencia. Le vamos a poner foquitos para que toda su descendencia se acuerde de la promesa. Ahora, desde aquí estamos estableciendo algo interesante. La promesa iba a alcanzar ¿a quiénes? A los comprados. ¿Se dan cuenta? Los comprados, los no nacidos en tu casa, los que compras por dinero, a estos también, poquitos. Vamos a poner un... Y nosotros vamos a decir, pero pues ¿yo qué? ¿Usted qué dice? Poquitos. Entonces, vamos a lo que sigue. Dijo también Dios a Abraham, aquí no solamente, ya no habla solamente de los foquitos, sino ya habla de la tierra. Ya aquí hace mención y revela con quién va a ser el pacto, con quién va a ser. Y aquí está diciendo, y Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también daré de ella hijo. Sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Vean lo que va a decir Abraham, fíjense todo lo que está diciendo, y vean la contestación de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué dice ahí? Y se rió. Y se rió, porque siempre nos han puesto que quién es la que se ríe primero. Sara, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, ¿por qué se ríe? Pero aquí Abraham se ría, se rió, y vean que, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. O sea, tenía que ser algo, la promesa de Dios iba a tener que ser sobrenatural. Lo que pasó en el capítulo 15 fue algo hecho, porque no fue sobrenatural. Para empezar, Abraham tenía muchísimos años, bueno, 15 años menos, ¿no? 15 años menos, ¿y quién? Y pues esta Agar era una muchachita, ¿no? Entonces, ya establecimos que el hombre puede embarazar. Aún Abraham de 100 años podía, ¿no? Pero vean, aquí se la dice, y Sara de 90 ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, ¿quién dice aquí? Ojalá Ismael viva delante de ti. ¿En quién está pensando? En el hijo del esclavo. Y vean lo que va a decir, respondió Yahweh, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, también te escuché. He aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Qué encuentran aquí en la actitud de Abraham? ¿Qué encuentran en el principio? No creía. Incredulidad. Y entonces, sí. Para mí la duda de ojalá. Bueno, es traducción. Es una mala traducción, ¿no? Sí, es una mala traducción. Porque según yo en el extremo me parece que es como lu, Ajá. que es partícula condicional. Sí, por implicación, Sí. y intersección como deseo. Sí, su deseo es, quisiera, fuera posible que sucediera esto. Acuérdense que nuestro idioma está mezclado
viene de España, y en España hubo ocupación musulmana por más de 400 años en toda la parte. De hecho, el catalán tiene mucha combinación, y ya habíamos establecido, ¿no? Una de las palabras que significa ojalá, dice, es quiera Alá, o sea, la voluntad de Alá, ¿no? Entonces, sí, cuando leemos ahí es una mala traducción, es parte de las traducciones que se hacen, ¿no? Digo, no, tratemos de no ocuparnos nuestro diario hablar, porque pues, todo mejor el Dios quiera, ¿no? Quiera Dios, o sea, sea posible eso. En la Kadosh, en el versículo 15, donde dice, dice, ya no la llamarás Sarai, y hace la referencia al significado, dice, es burla, Sarai burla, su nombre será Sara, que significa princesa. Dice, porque allá vendrán los reyes, ¿no? Porque es la que va a dar a luz. Y burla era porque estaba ligado a que no había podido tener hijos. Por eso era burla, era una situación de que era un oprobio, una situación de burla para todas las demás, siendo que la concepción era sumamente importante para esos tiempos. Entonces, es importante aquí establecer, en la mente de Abraham todavía estaba pensando esto. Entonces, Yahweh le da más luz en el plan y le está diciendo, ya establece qué hace que la actitud de Abraham cambie. Que Yahweh ya da un tiempo específico. Que Yahweh ya le dice, por este tiempo, el año que viene Sara te va a dar hijos. Entonces ya cuando Yahweh establece, ¿sabes qué? Esto que te dije que iba a llegar, prepárate porque ya va a llegar. Eso hace que la mentalidad de Abraham diga, ok. Y además le clarifica, sí, a Ismael también lo voy a bendecir, pero la promesa no va a ser con él. Mi pacto no va a ser con él. Mi pacto va a ser con quién? Va a ser con Sara. Quiero que anotemos eso. Vamos a analizar. Dame la siguiente. Entonces, ¿qué acaba de decir Yahweh ahorita? Dice, mi pacto no va a ser con él. ¿Va a ser con quién? Va a ser con Isaac. Dice, a él también lo voy a bendecir. Pero, aquí entraríamos en una parte de Calva Omer. Y en una aparente contradicción. Porque en el versículo acabamos de decir que Dios no iba a hacer su pacto con ¿quién? Con Ismael. Pero sin embargo vamos a encontrar que Abraham, al primero que circuncida, es Ismael. Y entonces dices tú, Señor, ¿qué pasó? Versículos arriba dice que, porque Abraham está obedeciendo la instrucción de Yahweh, que el circuncidaría todo nacido en su casa. Pero luego le está diciendo claramente a Abraham, dice, mi pacto no va a ser con él. Sin embargo, va a estar circuncidado. Es importante que nosotros, y no solamente es, aquí vamos a empezar a establecer algunos principios interesantes. Dice, y Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y los circuncidó la carne del prepucio de ellos. En aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de qué? De edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Cuántos años? 99 años. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. ¿Saben que este versículo lo ocupan mucho los musulmanes? Porque ese versículo lo van a ocupar y van a decir que la promesa que Dios hace es con ellos, porque en el mismo día que se circuncida el patriarca, se circuncida el hijo. Y entonces dice, no, el verdadero pueblo somos nosotros, porque somos circuncidados junto con Ismael.
Cuando Dios claramente establece que el pacto no será con Ismael, sino será con quién, con Isaac. ¿Por qué? Porque la circuncisión no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer. La circuncisión es una señal que Dios está estableciendo, no para él, sino para ellos. Entonces, por eso puede circuncidar a Ismael, porque a pesar de que está circuncidado, Ismael no entra en la promesa. Porque la promesa viene por quién? Viene por Isaac. ¿Sí queda claro? Sí. No es para Yahweh, sino es para ellos. Entonces, esto es importante que lo podamos aclarar. Se tienen que acordar de sus pactos. ¿Mande? Sí, porque ellos son los que se tienen que acordar de no faltar. Es para ellos, la señal es para ellos. Ahora bien, aquí va a pasar algo. Porque aquí va a pasar, van a crecer dos pueblos que, por ejemplo, no sepan, pero los musulmanes guardan muchas de las cosas, o algunas de las cosas que guardan, pero guardamos nosotros. Por ejemplo, no comen cerdo, la parte de la circuncisión es un pueblo que está circuncidado. Ahora, es interesante ver cada hombre. El mandamiento dice que es a los 8 días de nacido. Sin embargo, aquí llega y Abraham agarra parejo y dice, pues todos de una vez. El mandamiento le decía, la instrucción específica de Yahweh era que a los 8 días de nacido. Sin embargo, Abraham llega, se circuncida y ese día él se circuncida, en los 99 años. Si le regresamos, Sí, dice pero- que también se circuncide él, ¿no? ¿Verdad? Nada más le dice que circuncide a sus hijos. Sí, dice, no, Sí. y abajo dice, No, pero No por eso, pero Dios le ordena a él que se circuncide. Una regresación más. Desde este es el barco, dice, será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidad toda la carne de vuestros cuerpos, será por señal de pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe de ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, aquí se entiende que cuando está hablando todo varón, bueno, pues se está incluyendo a él, ¿no? Está hablando. Sin embargo, bueno, vamos a ver que hay asegúnes del mandamiento, porque la instrucción que Yahweh es al 8º día, vamos a ver que Abraham llega y dice, pues, todos de una vez, ¿no? Vámonos con todos de una vez. Ahora a ver. Hay algo que es interesante. ¿Qué significa la palabra circuncisión? El cortarán el prepucio, cortar la carne. Siempre que Dios habla de lo físico, realmente nos quiere hablar de un parámetro espiritual. Y esto lo vamos a ver N veces en las escrituras. Digo, por tiempo no vamos a poder entrar a todos. Pero vamos a ver que lo físico revela aspectos espirituales. Entonces Dios quería enseñarnos y quería mostrarnos. ¿Por qué en el pene? Porque el hombre, digo, se deja guiar por sus pasiones. Y la parte de las pasiones, digo, hay un dicho muy feo entre hombres, pero hablan de que cuando uno no está pensando acá arriba, sino se va por las pasiones, se va y se va y se va y se fue. Y para que lo pagues es complicado. Por eso lo que hace José, cuando está la egipcia ahí, dice, no, vámonos, porque si te quedas, pecas. Y dice la escritura, huye de la tentación. No hay, no existe esa parte del hombre que diga, yo tengo mucho de control. Me pueden estar bailando frente, yo no voy a sentir nada. Me dicen, ice. Eso no existe. Corre. Tenía que ver con las pasiones. Estaba conectado con una cuestión literalmente de la pasión. Una pasión carnal. Por eso está puesta ahí. Y una pasión carnal que tiene que llevar a qué? Que involucra al hombre y a la mujer.
Porque a pesar de que el hombre es circuncidado, bueno, el acto se da entre un hombre y un hombre, ¿no? Vamos a ver que dice la Escritura más adelante que los hombres se encienden en sus pasiones y deshonran sus propios cuerpos, que todavía van más allá, ¿no? Pero es interesante que tenga que ver con una parte de que es algo de las pasiones, algo que se hace en la intimidad y algo que tenga que ver con qué, que el resultado de eso pueda producir vida. Vamos a ver qué es lo que Yahweh está hablando. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? Ley de la primera mención. ¿Qué es circuncidar? Quitar la carne. O sea, no podemos quitar el texto de circuncidar al igual a quitar la carne. Y vamos a ver qué es lo que Yahweh establece. Nada así. Vamos a ir por muchos versículos. Más adelante. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, es Torá. Deuteronomio 10 del 14 al 16. He aquí el Señor tu Dios, he aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres. ¿De quién está hablando? De Abraham, y de Abraham, Isaac y de Jacob. Y los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad, pues, vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Pregunta: ¿cómo circuncidamos el corazón? Es arrepentirse, ¿no? ¿Cómo se puede? Cortar lo malo, cortar el pecado, apartarse. ¿Qué? Pues, Es como- apartarse del pecado. Es arrepentirte como de los actos que estás haciendo, que te estás dejando llevar por lo carnal cuando debes de realmente hacer lo que es que conecta con el Espíritu, que es el Espíritu Santo. O sea, de que darnos cuenta de que estamos haciendo algo carnal en vez de hacer algo espiritual. Entonces, no sé si lo entiendes. Al final de cuentas, si estamos hablando de que es una señal, en el corazón debe de reflejarse esa señal, que es como la parte de Pedro, ¿no? Cuando le decían, por la manera en la que hablas, te reconocemos que eres parte de los que seguían a Yeshua. Entonces, realmente en nuestro corazón debería reflejarse esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de sentir hacia con los demás, porque al final de cuentas es una señal. Lo externo debería reflejar lo interno. ¿Sí? ¿Sí? Lo externo debería ser un reflejo de lo interno. Aquí Yahweh les está diciendo, les está hablando, les está diciendo, yo los escogí, ustedes son parte de... Sí, pero ¿qué les está hablando? Es que circunciden su corazón y no endurezcáis vuestras cervizas. Vean lo que les dice en Deuteronomio 36. Además el Señor, es bien interesante eso. Además, es la promesa que Dios les da. Y digo, lean los pasajes en contexto, porque van a ver que aquí ya está hablando de cuando el pueblo va a salir a la dispersión. Y aquí el Señor les dice, además el Señor tu Dios, dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué va a pasar? Al principio les dice a los hombres de los circuncidos, pero los hombres somos incapaces de hacer esto. Porque los hombres estamos sujetos a una naturaleza caída. Entonces, podemos circuncidar la carne, sí, podemos hacer el corte de la carne, pero el corte de la carne no va a significar nada, porque lo que Dios quería mostrarle a Abraham desde el principio de la señal era que él razonara en su corazón y que recordara que Dios le había dado una promesa. No era nada más tener el corte, ya tengo el corte, tengo un corte diferente. No era eso. Y vean lo que dice Jeremías 4:4. Circuncidad para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego
y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Nuevamente el Señor está hablando, no está quitando ojo, no está quitando, en ningún momento está desligando el que no se circunciden físicamente, pero les está diciendo que eso que están haciendo, dice no, dice, de nada sirve, es más, eso y nada es lo mismo, porque lo que a mí me interesaba, el propósito de los foquitos, era que los foquitos dijeran, es para allá, es recordar que somos un pacto, venimos de una promesa, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos hizo diferente, por lo tanto no voy a ser igual que las demás naciones. Eso era el propósito de los foquitos, de la circuncisión. ¿Qué pasa? Estamos leyendo la historia. ¿Qué pasa con Israel? Israel no solamente hace lo mismo, sino inclusive hace cosas peores. Y entonces dice la señal, o sea, no ¿qué empezó a creer el pueblo? Pues ya la hice, es el pase, ¿no? Seguían pensando en ellos mismos. No, ya cumplí, soy hijo de Abraham. Como ritual, religión. Y eso es lo mismo que hicieron con las fiestas, eso hicieron lo mismo con Shabbat. Por eso vamos a encontrar que Isaías dice, aborrezco sus días de fiesta. Me decía una persona con la que estuvimos el fin de semana, me decía, es que Isaías dice, capítulo 1, dice, aborrezco sus días de fiesta. Es que para Dios, no, ya no le gustan esas fiestas. Y le digo, ¿y no has leído Isaías 66? ¿No has leído Isaías 54? En donde habla de la bendición de guardar Shabbat, donde habla de que estaremos yendo de luna nueva, de día de reposo, un día de reposo. Le digo, si vas a citar un versículo, tienes que citar todo. Digo, el contexto, la interpretación, te está diciendo por qué los aborrece. Porque esas fiestas ya no eran de Yahweh, porque ellos las habían hecho suyas, porque las estaban celebrando a su manera. Y no como Yahweh había determinado. Entonces, ¿qué estamos estableciendo aquí? Estamos estableciendo la parte de que Yahweh pone una señal, pero lo que Yahweh estaba buscando es que esa señal tratara de reflejar lo que había en el corazón. No sé cómo voy en tiempo, creo que ya voy bien. 9. ¿Son las 9? No voy a acabar. Dame tengo que acabar porque no quiero que quede nada. Dice, vean, vamos ahora al Brit Hadashah. Vamos a ver, Pablo está hablando de esto. Pablo es un maestro, Pablo no es no tiene teología, no tiene un doctorado del Nuevo Testamento. No existe el Nuevo Testamento. Pablo tiene un doctorado, Pablo es un buenazo, lo que conoce el Tanakh, el derecho y el juez. Y entonces Pablo conoce esto. Y dice Romanos 2, de 25 al 29. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que el que es judío es el que es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está estableciendo Pablo aquí? Pablo les está diciendo, primeramente pone el diálogo entre lo que está sucediendo, contexto cultural. Sabemos que ya hay una pelea fuerte entre los que hablan de que era necesaria la circuncisión para que pudiera ser salvo. Sí, claro. Acabamos de hablar que no es un tema de salvación, pero ellos lo estaban haciendo un tema de salvación. Entonces, los que estaban ahí estaban haciendo un tema de salvación. Entonces, Pablo, como excelente, se va a los extremos.
Y Pablo pone dos vertientes. Y Pablo es excelente en poner. ¿Qué es más importante? ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando en contra del grupo que te decía que era la circuncisión lo que te llevaba a ser salvo. Que era la circuncisión lo que tenías que tener para poder ingresar. Y Pablo le está diciendo no. La circuncisión es, y pone el ejemplo de que el que es incircunciso en la carne, sí, pero guarda perfectamente la ley. Y aquí entramos, salvos. Y aquí entramos en los signos de interrogación que te hace Pablo. ¿Cómo Pablo puede estar hablando de que el incircunciso que guarda la ley te condena a ti, que tú que eres circuncidado no guardas la ley? Tú puedes guardar la ley, ojo, puedes ser un incircunciso, puedes ser un circunciso y no guardar Torah. Pero ¿cómo eres un incircunciso y guardas la ley? ¿Quién me dice esa? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se hace? Porque si quieres guardar Torah, te tienes que circuncidar. Ojo, Ojo a lo que Pablo está estableciendo. Por eso Pablo dice que muchos tuercen a Pablo no conociendo. Dices, caray. Dices, ¿cómo el que incircunciso puede guardar la ley, pero no ser circunciso? Pablo en ningún momento está hablando de la circuncisión. Ahorita vamos a ver que él tiene, cuando puedes guardar la ley, dice claramente la Escritura, no puedes guardar la ley. Si tú violas un mandamiento, no estás guardando la ley. ¿Y qué dice aquí? Dice, el incircunciso que cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su circuncisión como circuncisión? Está interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hace Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Entendamos la parte de la circuncisión como el quitar ¿qué? Quitar la carne. ¿Sí? Quitar la carne. Aquí Pablo está haciendo mención de la circuncisión del corazón. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver. Vamos, ¿qué más? Sí. Romanos 3 del 29. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fidelidad, por la emuná, por la fe, a los que son de la circuncisión, por medio de la fe, y por medio de la fe, fidelidad, a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino la confirmamos. ¿Quién me explica eso? Está fácil. Es como van a entender que, como Él lo ve todo, cuando ve el corazón del hombre, aunque sea incircunciso, ve que tiene la intención de seguir la ley, que obedece la palabra. Entonces, ahí es donde se da cuenta que a unos incircuncidados están circuncidados del corazón, porque saben que lo que se tiene que hacer es lo espiritual, más no lo carnal. Dios es interesante el mundo que estableces, por ahí va. Dios estaba haciendo aquí Pablo está haciendo algo y nos está mostrando algo diferente cómo está obrando Dios. Vamos a encontrar que en Génesis, primero Dios manda la circuncisión de ¿qué? Las luces, pues. La circuncisión. Pone luces, dice aquí, de aquí en adelante todos se van a circuncidar. Dios sabía, a Dios nada lo agarra por sorpresa, Dios sabía que aún eso no les iba a servir. Entonces, en el propósito de Dios, Dios sabía que la forma para poder hacer es primero que necesita haber un cambio. ¿Dónde? Aquí adentro.
Y ese cambio no lo podemos generar nosotros. No al revés, no primero la carne y luego el cambio del corazón. Primero es el Sino corazón. primero tiene que ser el corazón. Primero, y eso solamente lo puede hacer Él. Y eso solamente lo puede hacer Él. Porque por mucho que nosotros quisiéramos, nos frustrábamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios son altísimos. Y no podemos. Pero aquí Pablo está diciendo, es Dios. Dios claramente es, Dios sabía mejor que nadie que había personas como nosotros, esparcidos entre las naciones, que vivíamos como gentiles, que estábamos como gentiles, que habíamos perdido nuestra identidad, que habíamos perdido todo. Y dice Dios, solamente Dios es de los que se circuncidaron. Dice, no, también es Dios de todos aquellos. ¿Sabes por qué Pablo menciona esto? Porque Dios va por aquellos que se habían perdido. Que no son de su pueblo. Dios va por aquellos que se habían perdido. Ahora bien, para ir por aquellos, acuérdense que hay cláusulas. Dios les había dado carta de divorcio. No podía Él volverlas a tomar a menos de que pasara algo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, todo está ligado, todo esto establecido. A la siguiente, por favor. 1 Corintios 7:17. Pero cada uno, como el Señor le repitió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Este pasaje es bien interesante. Vean lo que está diciendo aquí. Esto ordeno a todas las filas. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Y entonces empezamos con la... ¿Sí o no? Dices, oh Pablo, pues, ¿qué onda? ¿No me estás diciendo, Romanos, que puedo guardar toda la ley? Que sí, que el circunciso guardar toda la ley, pero en la Torah, ese se llama pensamiento circular. Ese pensamiento circular siempre te va a llevar a decir, pero en la Torah dice que tienes que circuncidar. Sí, Pablo no está hablando de ese aspecto, y ahorita lo vamos a entender. Vamos a ver a qué se está refiriendo. Dice aquí, no se circuncide, versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Oh. ¿No? Otro punto, otro signo de interrogación. O sea, Pablo me está diciendo que no me circuncide, pero al no circuncidarme no estoy quebrantando Torah. Contésteme. Sí, Aquí ¿no? Porque participan en un todos. principio me dices que sí y ahora me dices que no, entonces, ¿qué hago? Está ¿Estoy bueno. en contra de la palabra? Ajá, ¿O la está. palabra va en contra de mí? ¿Qué más? A ver, ¿No? escuchar. ¿Sí estamos quebrantando Torah o no estamos quebrantando Torah? El anterior dice que no se quebranta, porque al contrario, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos por la ley, pues estamos hablando por la fe. Por la fidelidad. Por O la sea, fidelidad. acuérdense que Muná es fidelidad. Somos fieles a lo que Dios nos manda y entonces por la fidelidad a lo que Dios nos manda y a lo que Dios nos expresa, confirmamos lo que Dios ha escrito. Ahora bien, dices tú, ¿cómo puedo confirmar? ¿Cómo puedo? Si Pablo me está diciendo que no me circuncide. Te dice, si tú fuiste llamado, circuncidado, quédate así. Si tú eres incircunciso, no te circuncides. Vamos a entender aquí un poquito más. La circuncisión no es sino el que ¿qué? El que guarda los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él ¿qué? Dice, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Entienden este? Sí. Explíquenmelo. Porque esto está haciendo referencia a esto. ¿Qué entienden ahí? A ver, yo entiendo, por ejemplo, ahí dice,
si el esclavo fue llamado siendo esclavo, pero si hace lo posible, pues que se libere. ¿Cómo te liberas? ¿Cómo se liberaría el esclavo? Bueno, se pagaba, un tiempo estaban de esclavos y luego pagaban, y luego él decidía si quería quedarse con su patrón y se operaba Ajá. el óvulo. Ajá. Entonces, yo ahí entiendo que, por ejemplo, en el esclavo hay precisamente por amor, ya es obedecer, ¿Ah? someterse. ¿Ah? Y entonces para la circuncisión es lo mismo, cuando ya hay la circuncisión del corazón, Ajá. entonces me voy a tener que perforar Ajá. por amor. Ajá. Bien. ¿Va bien? ¿Qué está aclarando aquí? Dice, el que es circuncidado, dice, ¿qué es el circuncidado? ¿Qué le está diciendo el esclavo, el que fue llamado esclavo, que es esclavo? Dice, pero si puedes hacerte libre, hazte libre. ¿Por qué? Porque el Señor no te ha llamado a esclavitud. Entonces, aquí, bueno, recordemos que estamos hablando en Corintios, no está hablando necesariamente de la Torah, de las reglas de la Torah en cuanto a esclavos, porque los amos a los que ellos servían no estaban dentro del pacto, ¿no? Entonces es importante establecer, pero sí tiene que ver en el aspecto de que dice, no estés bajo esclavitud porque el Señor te ha comprado. ¿Qué quiere decir? Que no estés sujeto a que tienes que hacer reglas o normas o situaciones. Ahora, Por obedecer simplemente, sino por amor, entonces ya obedeces más. dice, vean lo que dice aquí, pero el que fue comprado por precio, dice, no, el que es libre, esclavo es de quién? Esclavo es de Yeshua. ¿Cuál es la diferencia simplemente que dice la palabra que nosotros no hemos sido comprados por precio de qué? Por precio de dinero. Si no hemos sido comprados, y esto es fundamental el poder entender, porque si ustedes revisan el texto que acabamos de leer en Génesis, dice todo el comprado en tu casa, todo el que adquieras, pero las personas que se adquirían ahí, todo era adquirido por medio de dinero. Pablo y Dios nos habla y dice, ustedes no fueron comprados por precio de sangre. No hay un precio de sangre que ustedes tengan que pagar, sino más bien no puedes comprar con nada, puedes comprar la salvación. No te va a alcanzar. Tiene que ser pagado ¿con qué? Con precio de sangre. ¿Por qué? Porque era necesario la falta. Acuérdense que todo esto tiene que ver, no tenemos que perder de vista el contexto de que le está hablando a la esposa adúltera, a la esposa que se fue. Ojo, esposa que se fue. Sí. Yo de lo que entiendo ahorita es que prácticamente es que dejes que, como Jesucristo murió por nosotros, prácticamente tenemos que dejar que Él viva en nuestros corazones, precisamente para poder ser circuncisos. Okay. Y aún siendo circuncisos, como estamos dejando entrar a nuestro Salvador, precisamente sea carnalmente siendo circuncidados o no circuncidados, el simple hecho de aceptar que somos de Jesucristo, que estamos permitiendo que viva Él en nosotros, por eso es que ya somos salvos. Ahí estamos bien. Ahí no es, repito, esto no puede ser un tema de salvación. En ningún momento Pablo está hablando, y todo lo que Pablo está creando no tiene que ver con un tema de salvación. No, sí, por eso, pero el simple hecho de aceptarlo es donde ya estamos reconociendo que tenemos que regresar precisamente a la Torah, a las leyes, a todo lo que nos ha puesto Jesucristo en la Escritura. Así es, amén. Pero no precisamente de que ya seamos salvos, sino simplemente de reconocer que si no lo aceptamos, no somos salvos. Así es. Aún siguiendo las leyes. Puede ser, puedes tratar, si no está aquí, lo exterior tiene que ser, lo interior debe ser un reflejo de lo exterior. Sí, eso es importante. Y hablábamos, la Torah cambia a la persona cuando la Torah está aquí adentro, no afuera. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, vamos a la que sigue. Volver de la canción que dice la banda, ya no soy más esclavo del temor. Ahora ya no soy esclavo del temor, ¿no? Pues, así es. Ahora soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios.
¿Quién quiere leer? Para no ser yo nada más. Adelante. Pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Quién me explica lo que acabamos de leer? Parece trabalenguas. ¿Quién me explica lo que acabamos de leer? ¿Quién dice? Pues prácticamente te confirma que la circuncisión más que un mandamiento es una señal. O sea, que en ningún momento se lo impuso a Abraham como mandamiento, sino como señal. El pacto, lo confirma ahí otra vez, fue hecho cuando inclusive Abraham todavía no estaba circuncidado. ¿Sí? Y la circuncisión fue a causa de también la necedad de Abraham. ¿Sí? Entonces, juntando eso con lo anterior, que dice que si eres esclavo te mantengas esclavo, pero que busques liberarte, pues es lo mismo, ¿no? O sea, finalmente te está diciendo, tú ya crees, ¿no? Entonces, tú ya crees, tu fe ya está siendo contada, ¿sí? Pero, te dice, finalmente, bueno, si está en ti el poder liberarte, yo lo siento eso como que si Dios pone en tu corazón que te circuncidas, te circuncidas. Pero si no lo haces, finalmente lo que está tomando en cuenta es tu fe. Porque no es un tema de salvación. Y aquí es importante lo que está mencionando él, porque ¿creen que fue casualidad que Abraham se circuncidara hasta los 100 años? ¿O los 99 años? No. Ya lo pudo haber hecho antes, ¿no? Desde el principio que le habló. Desde cuando pactó con él, le pudo haber dicho, antes que vayas allá, porque ya sabía Dios, primero lo hubiera mandado a hacer. Así es. Esto es, una vez que entendemos esto, una vez que entendemos esta situación, entendemos que Dios tiene control. Y Pablo lo sabía. Pablo, ¿qué le interesaba a Pablo? Pablo no estaba parado y tampoco, bueno, es la postura de nosotros como congregación, no está todavía el ministerio de verificador de circuncisión. No, yo no he dado todavía, hay congregaciones en las cuales sí hay verificadores de circuncisión. Para PESAC, si puedes pasar. Si quieres permanecer aquí en esta congregación, pásale primero allá. Sí, te pasa y te revisa. Entonces, ¿dónde está todo esto? ¿No? El rabino te revisa, ¿no? Te dice, sí, no. Bueno, no, ahora, Pablo está hablando Calva Omer. ¿Se acuerdan qué es Calva Omer? Dos mandamientos, aquí parece que dos mandamientos chocan. ¿Qué era más importante? ¿La circuncisión o la salvación de la persona? La salvación de la persona. Dice, ¿sabes qué? Llegará el momento, llegará el tiempo en donde el Señor les pone, les muestra, ¿sí? ¿Sabes qué? Pero lo importante es que como Abraham se tardó. ¿Saben, varones? Tenemos hasta los 99 años. Entonces, Abraham se salvó, Abraham se vivió hasta los 99 años. ¿Y qué dice? Fue padre de los no circuncidados como de los circuncidados. Ahora, es interesante, iba a comentar algo la hermana. Pregunta. Sí. Este tema es para los varones. ¿Y la mujer también? ¿En dónde entra? No. ¿En el corazón? Sí, porque estamos hablando aquí todo, precisamente es otra de las cosas. Aquí está hablando, y vamos a ver que de la circuncisión de la que va a hablar Pablo, no solamente toca a los varones, sino Pablo, ahorita lo vamos a ver, va a englobar inclusive a las mujeres en el llamado final que Dios va a establecer. Ahora, tenemos que recordar figuras. Les digo que Pablo era buenísimo. Pablo se está enfocando
en la esposa, que ahora, en la novia que es quitado, que ya no es llamada, adúltera, ya es limpia, ya es purificada, y todo el tiempo, ojo, Pablo va a presentar, fundamental para entender a Pablo, todo el tiempo Pablo va a presentar a el cuerpo, a la congregación, a Israel, como la novia, como la esposa. De hecho, las alegorías que hace Pablo es en referencia a eso. La mujer, ojo, en esa alegoría que Pablo todo el tiempo va a manejar, no es responsable de circuncidarse, sino de hacer migba, de hacer el bautizo, de hacer la parte de los lavados, de la purificación. ¿Quién es el responsable? El varón. Vamos a ver cómo Pablo le va dando forma a esta cuestión. Pues es también como el uso de los utensilios. Ajá. Es una señal, pero pues Es un memorial. sirve de acuerdo a cómo lo usamos. Sí. Tú puedes traerlo sin sí, y es más, traes una doble. Yo considero siempre que es una doble, pues, traes más peso sobre ti, ¿no? Porque ya lo traes, y si además lo traes, dices tú, no, pues, voy caminando y traigo. Y si te sigues portando, eso es el argumento de Pablo. Entonces dices, tú que ya la traes, y siendo que la traes, vives como pagano, ¿de qué te jactas? No es por ahí. ¿Siguen leyendo? Ya acabo, ¿verdad? Eso es de... Bueno, entendemos esta parte de Abraham, ¿no? Pablo está dejando muy claro el tema. ¿Me habla siguiente, por favor? Son muchas, les dije. Esto es bien interesante en Colosenses. Vamos a ver que por qué lo toca Pablo en todas las cartas. Porque en todas las cartas se estaba dando el pleito. Y tristemente hoy se sigue dando el pleito. Tristemente, hace poco escuchamos un debate en donde muchos inclusive nos siguen catalogando como judaizantes por este tema. Por este tema, decir, no, es que están obligados. Chalomízate. No es por ahí, no es por ahí. Dice Pablo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuiste, ¿qué? Fuiste circuncidados, no con circuncisión, no hecha en mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de quién. Aquí entra usted también. Aquí entran las mujeres. Aquí entramos todos. Porque ¿qué nos está diciendo aquí? Dice, la circuncisión, dice, nosotros ya fuimos circuncidados en él. Dice, ¿por qué? Dice, porque no solamente cortó, dice, sino echó de nosotros el cuerpo pecaminoso. Pregunta, ¿ya echó de usted el cuerpo pecaminoso? No. Pablo, les vuelvo a repetir que Pablo es, si no conocemos a Pablo, por eso no hay 33,000 denominaciones hasta el día de hoy. Pablo nos dice en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo? Encuentro dos leyes, con la ley de mi espíritu quiero servir a Dios, pero con la ley de mis miembros quiero servir al pecado. Queriendo hacer lo que hago, ya no lo hago, y queriendo servir, ¿quién me librará de este cuerpo de muertes? ¿No dice eso Pablo? Sí. Pero aquí dice que ya fuimos circuncidados en Yeshua y que Él ya nos, ¿qué dice? Quitó de nosotros, la circuncisión no hecha de vosotros en el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué dice? En la circuncisión de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo, Pablo lo va a llevar más allá. Acuérdense que, extrapolación, si lo vemos al principio, lo tenemos que ver al final. Pablo no puede estar hablando de que no se tiene que circuncidar la carne. No se tiene, o sea, forzosamente se tiene que circuncidar. Pablo está invitando a tratar toda. Pero Pablo entendía de manera clara que carne y sangre
no pueden heredar el reino de los cielos. Y que en el momento que Yeshua, por eso dice aquí, fueron circuncidados ¿en dónde? En la circuncisión del Mesías. En el momento que el Mesías muere y resucita, nosotros en ese momento, dice la Escritura, nosotros morimos, resucitamos, pero hay una promesa. ¿Se acuerdan que a qué está ligada la señal de la circuncisión? A la herencia que vamos a recibir. ¿Sabías tú que ninguno de nosotros puede recibir la herencia hasta que estemos circuncidados? No podemos entrar a la tierra prometida si no estamos circuncidados. Por eso Pablo dice que los que hayan dormido se levantarán con cuerpos que circuncidados, cuerpos nuevos. Y los que quedemos, dice la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se vestirá de incorruptible. Ya no estaremos siendo nosotros, sino el Padre estará viendo a quién. A su hijo. Seremos despertados a su semejanza. Pablo entendía eso. Pablo por eso decía, no estás violando la Torah, estás entendiendo el principio de Kal Vaomer, que es más ahorita importante, lo más importante es que tu corazón te lo reciba. Si en el caminar lo quieres hacer y el Señor te lo muestra, gloria a Dios, pero dice que no pongas tu confianza en eso, sino que lo importante es, pero si no te lo ha revelado el Señor, no te preocupes, de todos modos al entrar vas a estar circuncidado, porque carne y sangre no podemos heredar el reino venidero. Vamos a ver lo que dice acá abajo. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué nos dice? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que el que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo en todo y en todos. ¿Quién entiende este? Oye, ahora sí me extendí mucho, pero si no queda, no queda. Si no quitamos nada de eso que está en nuestras vidas, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y es circuncidar. Ahora sí, vamos a circuncidar todo en nuestra vida, aún como mujeres. La parte de la renovación. Dice renovado. Renovados, incluso de las malas palabras, de todo lo que hay, revestidos del nuevo hombre. ¿Por qué te dice revestidos? Ahí está una clave importantísima. Es parte de la fe, ver las cosas que no son. Porque al revestirte te estás visualizando. Y a la hora, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando tú entras? Acuérdense que la carne no puede entrar no puede mostrarse delante de nuestro Padre Eterno. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Se revestía. ¿De quién? De la santidad del Eterno. Por eso cuando nosotros entramos, podemos entrar el día de hoy confiadamente, aunque no estemos circuncidados. ¿Por qué? Porque no nos ve a nosotros, sino somos revestidos de quién. Somos revestidos de Yeshua. Y entonces en ese momento tenemos nosotros la confianza de que Él nos escuche. ¿De qué estamos? Porque no nos está viendo a nosotros. ¿Está viendo a quién? Está viendo a su Hijo. Ahora bien, en la señal del sumo sacerdote es que cuando era revestido, el sumo sacerdote tenía que honrar el nombre del que estaba representando. Y se nota. Porque pues, es exterior lo revestido. Claro, está todo lo revestido, es todas tus acciones externas. Por eso dice ira, contienda, disensiones, pleitos. No puede hablar. Se quita de tu boca. Porque ustedes están representando ya a alguien. Estamos representando, no a cualquiera, estamos representando al Mesías. Por eso caían en el templo los sacerdotes, ¿verdad? Porque no había sucedido lo de Jesús.
o de Así es. Yeshua. Y al morir y resucitar él, entonces es cuando ya él no nos ve a su hijo y por eso dice, Padre, yo ya pagué por Sí, ellos. así es, así es. Él nos ve a nosotros, pero también es una mayor responsabilidad, porque estamos entrando representándolo a Él. Entonces, no tenemos que tener por menos, ¿no? Tenemos que tener mucho, dice la Escritura, ahí sí tenemos que cuidar, decir, allá y Señor, o sea, Por eso ahorita entendí lo que dice Pablo, ¿verdad? Ay, esta carne quiere las cosas de la carne, pero tienes que buscar el reino de Dios. y van a estar Y es peleando una lucha, una guerra. constante, todo el tiempo van a estar peleando unas con otras, nada así. Ezequiel 44, ya vamos a acabar aquí. Esta es una contexto, acuérdense, contexto. Esta es una profecía que se da y que se sitúa en donde te dicen los no circuncisos, vean aquí los no circuncisos no van a estar, los no circuncisos ni de carne ni de espíritu, no van a estar en el milenio. Y vean lo que dice aquí. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miré hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Yahweh, esta puerta estará cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahweh, Dios de Israel, entró por ella. Y estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará ahí para comer delante de Yahweh. Por el vestíbulo de la puerta entrará. Y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa. Y miré y aquí que la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Y me postré sobre mi rostro y me dijo Yahweh, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Yahweh y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Dice, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan y la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros que no guardan las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Yahweh el Señor. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Todos los hijos de los extranjeros que estén entre los hijos de la casa de Israel. Cuando leemos esto decimos, pues todos tienen que ser, dice ahí que si algo le está recriminando es a la casa de Israel es que llevaba incircuncisos. ¿Qué hizo la casa de Israel? ¿Se acuerdan? Creó un sacerdocio diferente, creó y metió personas incircuncisas a servir en la parte, creó un santuario diferente, creó templos diferentes y Yahweh les está diciendo, no va a ser así, ¿no? Dice, va a llegar el momento. Todo esto se sitúa en el milenio. Contexto de qué está hablando. Milenio. Eso es importante. Luego está diciendo, esto no va a volver a pasar. Esto no va a volver a suceder. Y aquí va a ser una reprimenda muy fuerte a los levitas. A los levitas, vamos a ver que los va a quitar, les va a decir, a la mayoría de los levitas los va a quitar, no van a poder participar en los sacrificios que va a haber durante el milenio, salvo los descendientes de la casa de Sadok. Pues eso es muy interesante, después hablo del pasaje. Entonces, nosotros, ¿cómo se cumple esta palabra? ¿Cómo podemos nosotros? Muy sencillo, porque en el momento que esta palabra se cumpla, todos, sin ningún extranjero, recordamos que solamente su pueblo, estaremos nosotros, que estemos ya con él, estaremos siendo circuncidados de cuerpo y de espíritu. Y todos los demás que quieran entrar, dice, ninguno va a poder entrar, eso sí, si no vienen y cumplen las leyes del Eterno. Ahí sí nosotros, el Señor quita nuestro propio y nos deja a nosotros como levitas y como sacerdotes, ¿para qué? Para traer a las naciones que conozcan al Dios de Israel. ¿Sí queda claro? Eso se da durante el milenio. Ahora vamos a ver lo que pasa.
Ya vamos a acabar. Perdón. Sí, ya vamos a acabar. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mis... Vean, pero no los expulsan. ¿Qué dice ahí? Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropiezo, por tropezadero de la maldad. Por tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Yahweh el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas y a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza en las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella, por todo lo que y para todo lo que en ella ha de hacerse. Está la de quién, de los levitas que se fueron con la casa de Israel y que se fueron. ¿No? ¿Ya acabó? Sí. Ya me dijo. Bueno, si ustedes ven en la siguiente, el siguiente, porque creí que lo había guardado, habla de la casa de Sadoc. Dice, salvo los hijos de Sadoc. Dice, ellos permanecerán, y estarán delante de mí y estarán trayendo los sacrificios y estarán trayendo. Entonces, vemos aquí que es una profecía que tiene que ver con ¿qué? Que tiene que ver con el tiempo futuro, que tiene que ver con el tiempo. Y para ese tiempo, les vuelvo a repetir, todos los que nosotros hemos creído en Yeshua, tendremos que haber cumplido, porque si no, Dios mismo lo está estableciendo ahí, ningún incircunciso podrá entrar. Gracias a Dios, la circuncisión que tendrá él que hacer, toda la hace él. ¿La va a hacer con qué? Ya la ha hecho en nuestros corazones por medio de Yeshua, y también se encargará de qué? De hacerla en nuestros cuerpos. ¿Con qué cerramos y con qué terminamos? Moraleja. No, ¿con qué cerramos y con qué terminamos? La Escritura no se contradice. La Escritura no se contradice. La Escritura nos va enseñando que conforme manejando estos principios de interpretación, no hay pierde. Es interesante que nosotros podamos entender lo siguiente. ¿Por qué me interesaba dejar ese tema en claro? Porque se acerca Pesa. Y una de las normas que se establecía en Pesa era que ningún circuncidado, no circunciso, no podía participar de Pesa. Sin embargo, ahora entendemos que lo que estamos haciendo simple y sencillamente tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con lo que Yeshua ya hizo, y Él es nuestro Pesa. Él es el Cordero Pascual, Él es el que realiza la circuncisión, y por eso podemos participar de Él. Lo que estamos haciendo nosotros vamos a hacer una representación, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Ya no necesitamos más derramamiento de esa sangre, porque la sangre perfecta ya fue hecha. Entonces, si es importante, ¿por qué? Porque les vuelvo a repetir, precisamente en muchos lados, si es un tema de mucha controversia, y más en esta festividad, porque en esta festividad sí marca que los no circuncidados no comen. Nosotros podemos participar porque Él ya lo ha hecho en nosotros. Si alguien tiene la situación de decir, bueno, pues yo no me quiero abstener, les vuelvo a repetir, ya es muy personal, ya es una situación muy personal. Yo lo que alcanzo a ver en la Escritura, calma Omer, que era lo más importante ahorita, que el Señor busca la parte de salvar a su pueblo. Y si Yahweh en tu caminar te muestra que lo tienes que hacer y que lo debes de hacer, hazlo, porque te lo está mostrando Yahweh. Si Yahweh no te lo muestra, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque Yahweh no te lo ha mostrado. Y no lo vas a hacer porque yo te digo, no vas a hacer las cosas por lo que yo te digo, o vas a dejar de hacer las cosas por lo que yo te digo. Recordemos que esto es parte de ¿qué? De una relación que tenemos con el Creador de los cielos, viva y eficaz. ¿Amén? Ese es el punto de los que queríamos tratar el día de hoy. Y vemos como que conforme vamos avanzando, vemos como Pablo pues no es tan difícil, ¿no? Cuando vamos estableciendo parámetros y vamos estableciendo pues, los principios de interpretación, dices, no, Pablo no se contradice. De hecho, si se dieron cuenta, en ningún momento, ya cuando entendemos esto, en ningún momento Pablo contradice la Torah. Simple y sencillamente estipula los principios como de prioridades. ¿Se dan cuenta? Prioriza.
y dice, ok, vamos a enfocarnos en esto, y el Señor se encarga de hacer esto. Entonces, es parte de lo que nosotros, el Señor nos ha puesto, y sentimos, y bueno, pues oramos para que Abba permita que cada vez más seamos más los circuncidados de corazón, que cada vez más lo podamos reflejar en Él, y que cada vez más verdaderamente podamos obedecerlo en espíritu y en verdad, podamos adorarlo en espíritu y en verdad, y podamos reflejar al que decimos, llamamos y deseamos. Amén. Vamos a cerrar en oración. Una pequeña prédica. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido tener, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Tu palabra dice que la suma de tu palabra es la verdad, Señor. Gracias te damos, porque, Señor, tú nos hablas a través de ella, Señor. Tú nos muestras a través de ella, Señor, tu palabra, tu voluntad. Nos expresas la grandeza de tus planes, Señor. Y nos expresas, Señor, también lo pequeño que somos para comprenderlo. Padre bendito, Señor, el día de hoy te damos gracias por lo que has hablado a nuestros corazones. Y te pedimos que sigas hablando, Señor. De Padre Celestial, que tú sigas obrando, sigas mencionando y mostrándonos todas aquellas cosas que tenemos que cambiar. Padre bendito, Señor, yo te pido que el día de hoy solamente quede lo que proviene de ti, Señor. Que cualquier palabra, Señor, que es de interpretación privada, sea desechado, Señor. Que solamente quede lo que vino de lo profundo de tu corazón. Yo te doy gracias por lo hecho por nuestro amado Mesías, por nuestro amado Yeshua. Gracias, Señor, porque ha hecho lo que parecía imposible. Cambiar y poner en nosotros, dar un corazón de piedra. Y ahora, Señor, poner un corazón en el cual buscamos adorar y exaltar tu nombre. El día de hoy te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Te pedimos que nos despidas en Shalom y que nos permita seguirnos preparando, Señor, para la festividad de Pesaj. Que podamos tener este tiempo de quitar la levadura de nuestros hogares, así como de nuestras vidas. Que todo pecado, Señor, que no te agrada, Señor, todo que sea echado fuera, Señor, del medio de tu pueblo. Padre bendito, y que podamos caminar y tener una fiesta de celebración llena de tu presencia y llena de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Estamos despedidos, Dios les bendiga. Shalom, shalom. Shalom.